Esta mañana he visto un estudio más que dice que 3 de cada 4 empresas que implantan proyectos de inteligencia artificial no obtienen retorno de inversión alguno. Normalmente la defensa de este tipo de empresas es que el problema es de la IA, o el problema es del modelo, o el problema quizás sea de la empresa desarrolladora, o el problema quizás sea del consultor. Pero en ningún caso el problema viene dado por aquí. El problema es que hay procesos directamente que están mal diseñados. Si te quedas en los siguientes minutos, te voy a enseñar 5 errores comunes que cometen las empresas en sus proyectos de implantación de IA y también te daré una solución para cada uno de estos errores. Si no lo haces, seguirás aprobando proyectos de inteligencia artificial que no van a tener impacto alguno en tu cuenta de resultados. Así que vamos allá. Mirad, vamos a entrar en el bloque número 1, los datos y el problema de fondo. Un estudio de la consultora Boston Consulting Group concluye que el 74% de las empresas que incorporan IA, pasados 2 años, todavía no han obtenido retorno alguno a su inversión. Otro estudio de la empresa Recon Analytics, realizado a más de 120.000 empresas, dice que solo el 8% de las compañías informaron de haber tenido agentes de IA en producción, mientras que el 14% de las empresas, el 14%, solo están desarrollando proyectos piloto y alrededor de un 63% de las empresas dicen que no tienen ni idea y que todavía no han iniciado nada relativo a la inteligencia artificial. En todos estos datos hay una señal positiva de otros estudios que dicen que en los últimos 4 meses la proporción de empresas que están empezando a desplegar agentes de IA se ha duplicado. Por lo tanto, tenemos que las empresas realmente empiezan a estar interesadas en cómo automatizar y en cómo mejorar su productividad con esta tecnología, con la inteligencia artificial. Pero sin embargo, seguimos viendo señales de que parece que algo no está funcionando como debiera. Vamos al bloque número 2, los 5 errores. El error número 1, que he titulado Implementar inteligencia artificial sobre procesos mal diseñados. Este es el error más frecuente, pero es el error que menos se ve al inicio. Te cuento, una empresa tiene un proceso ineficiente y entonces, pues llama a una empresa desarrolladora y entonces lo automatiza. ¿Y el resultado cuál es? Pues ineficiencia automatizada. Un proceso que no se veía al principio que era ineficiente automatizado, es un proceso automatizado pero ineficiente en el fondo. Es decir, lo que antes se hacía mal, ahora se sigue haciendo mal, pero más rápido. El ROI, el retorno a la inversión, no va a llegar en ningún caso. ¿Por qué? Porque el problema sigue siendo el mismo, y es que tenemos un proceso mal diseñado. ¿Cuál entonces es la solución a este problema? Bueno, pues la solución yo creo que es de sentido común. Analizar el proceso actual antes de introducir tecnología. Vamos, ¿quién no haría esto? Hay que identificar muy bien el problema que resuelve ese proceso. Y cuando estamos haciendo el nuevo proceso, tenemos que hacerlo ya pensando, comprendiendo y entendiendo las posibilidades que nos da la tecnología. Es decir, cuando estamos haciendo el nuevo proceso, lo tiene que hacer alguien que ya entienda todo lo que la inteligencia artificial aporta. Eso es clave. Y luego, una vez que tenemos ese proceso nuevo diseñado, hay que descomponerlo en tareas. Y de esas tareas que descomponemos, tenemos que ver cuáles de ellas siguen siendo necesarias, que las haga un humano. Pueden ser tareas que pueden ser híbridas entre humano e IA, y habrá otras tareas que sean completamente automatizadas por la inteligencia artificial. Y es que el humano normalmente aporta al proceso juicio, propósito y sentido. ¿Y la inteligencia artificial qué proporciona? Bueno, pues proporciona automatización, proporciona análisis, proporciona alternativas del cómo. Así que algoritmo y humano aportan cosas diferentes dentro de un proceso nuevo que hay que desarrollar. Vayamos al error número 2, que he titulado Nadie definió el ROI antes de empezar. Este es un clásico argumento de venta, es decir, cualquier empresa cuando viene un proveedor de tecnología o cuando es su propio departamento de tecnología el que accede a la dirección, dice, oye, vamos a implantar inteligencia artificial porque mejora la experiencia del cliente. Bien, porque vamos a ser más ágiles. Bien,
o porque no nos vamos a quedar atrás de nuestra competencia y vamos a incorporar inteligencia artificial. Bien, eso no acaba con impacto en la cuenta de resultados, es decir, no hay nada que medir. Se puede medir en algunos casos la experiencia del cliente, la rapidez o el no quedarse atrás con el y eso sí que es prácticamente poco medible, nada medible, incluso os diría que poco interesante. ¿Cuál es el error? El error es que desde el inicio del proyecto, cuando decidimos implantar inteligencia artificial dentro de nuestra organización, tenemos que tener ya unas métricas, unos indicadores sobre los cuales luego vamos a medir el impacto de ese proyecto en la organización. Es decir, tenemos que tener una línea base medible antes de iniciar el proyecto para después comprobar si una vez implantado el proyecto realmente tiene impacto en la compañía y por tanto impacto en la cuenta de resultados. Entonces, ¿cuál es la solución? Mirar, yo en mis presupuestos que lanzo a mis clientes, cuando hacemos un proyecto de implantación de inteligencia artificial, en el propio presupuesto ya van los indicadores y las métricas que van a ser importantes medir. Ya he calculado una estimación de cuál va a ser el retorno a la inversión de ese proyecto. Es decir, me comprometo desde el inicio a que haya resultados medibles que avalen la buena ejecución o el propósito de ese proyecto. Y es que si no se puede medir el proyecto no está bien definido. Acordaros de esta frase que utilizamos mucho a nivel empresarial y es que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Vayamos al error número 3, que he titulado "El piloto funciona, pero no escala". Normalmente, en muchos casos, también es habitual que cuando se desarrolla un prototipo se desarrolla junto con 5 personas dentro de la organización, 5, 4 o 3, que están flipadas por la tecnología. Funciona para ellos, pero no es una buena práctica porque has diseñado un producto, una experiencia, un prototipo, junto con 5 personas que sí o sí la van a usar, pero simplemente porque son unos flipados de la tecnología. Que está muy bien tener este tipo de gente, pero dijéramos que este tipo de gente son esos innovadores que sí o sí van a adoptar la solución propuesta porque es nueva y porque incorpora IA, pero no porque incorpore un valor real detrás. Entonces el problema con esto, cuando tú haces el prototipo con esta gente nada más, cuando quieres escalar el proyecto y extenderlo de 5 a 200 personas que tienen sus problemas en sus tareas, sus problemas en sus departamentos, problemas con compliance, ves que se produce lo que es lo normal, resistencia al cambio. Entonces el piloto fue diseñado para impresionar al comité con 5 tíos que estaban flipados por la tecnología. Pero no diseñaste la solución para escalar. Diseñaste para simplemente impresionar. ¿Cuál es la solución a este error? La solución a este error es que tenemos que pensar en la gestión del cambio desde el propio diseño, no como un parche final. Entonces, un marco para pensar desde el inicio de gestión del cambio es un marco tradicional que ya existe desde hace bastantes años, que se llama el marco AZCAR. Es un framework de gestión del cambio que tiene una serie de fases. De hecho, cada letra de AZCAR en sí mismo es un acrónimo, donde hay 5 fases, donde la primera de ellas es concienciar a la gente de la necesidad. Luego dar un paso más, hacer que la gente desee el cambio, porque en la transición del punto A al punto B es mucho más atractivo estar en B. Entonces hay que hacer desear el cambio. Una vez que hemos conseguido esto, el deseo, hay que dar conocimiento y dar capacitación. Es decir, hay que darles formación y entrenamiento para que se pueda producir esa transición. Y lo último es el refuerzo. Reforzar, ya que hemos llegado aquí, reforzar cómo lo hemos logrado, cómo lo hemos consolidado. Esto no es opcional. Siempre que estamos tocando procesos dentro de una empresa, aparecen barreras de gestión del cambio. Y esto hay que trabajarlo desde el mismo inicio, pero no al final, como un parche. El error número 4. El tiempo liberado no se dirige a valor. Este es uno de los errores más importantes que veo, pero que luego las empresas no lo detectan. Y es importantísimo. ¿Por qué? Porque imagínate que tú implantas un proyecto de IA, implantas el prototipo y funciona. Ya has liberado 10 horas semanales del equipo de calidad. ¿Qué hace la gente con esas 10 horas?
Pues si no les dices nada, la gente con esas 10 horas libres que se les ha quedado, la van a utilizar para hacer más reuniones, por ejemplo, la van a utilizar para hacer más tareas rutinarias administrativas, es decir, o simplemente se van a evaporar esas horas. Has liberado 10 horas importantísimas a la semana del equipo de calidad y luego no les has dicho qué hacer con ellas. Entonces el ROI, el retorno a la inversión, existe en el papel, porque es verdad, en el papel has ahorrado 10 horas de trabajo a la semana del equipo. Pero sin embargo no se ve impacto en la cuenta de resultados. ¿Cuál es la solución? La solución es que, de nuevo, cuando te estás diseñando el nuevo proceso, ya tienes que estar pensando en qué nuevas tareas, de nuevo valor, de nuevo negocio, va a asumir ese equipo de personas. Pero parece sentido común. Pues nada, que no lo veo. Y que cuando voy a otras compañías y me dicen, oye Pascual, es que no tenemos impacto ya, ¿y qué está haciendo esa gente? Ah, pues no lo sé. Sí, se les ha quedado tiempo libre, pero no sé qué están haciendo. Pues es que habría que haber diseñado el proceso y haber pensado en qué tareas puede hacer ese departamento que aporte valor a negocio. Y es que no automatizas para despedir a gente, automatizas para que la gente piense en cosas nuevas que son importantes. El error número 5. El proyecto lo lidera tecnología, no negocio. Ay, este es un clásico de la tecnología desde que empecé a montar CRMs o hacer intranets corporativas o simples webs. Y es que IT, normalmente los departamentos de tecnología, saben desarrollar las herramientas, lo hacen muy bien y luego la entregan. La herramienta funciona. ¿Qué pasa que nadie la usa? Bueno, esto es lo que pasa cuando realmente tecnología se ha apropiado de esa iniciativa de proyecto, pero negocio ha estado ajeno a él o simplemente de una forma tangencialmente, ¿vale? Ha estado participando, pero de forma esporádica y sin compromiso. Bueno, si negocio nunca se apropia del caso de uso, pues es que nunca va a rediseñar sus flujos de trabajo y si nunca han cambiado tampoco sus incentivos por usar el nuevo sistema. Esto es un error grandísimo. A ver, solución. Bueno, pues de sentido común. Aquí la IA es la herramienta cognitiva más potente jamás inventada. Si tenemos una herramienta cognitiva como nunca antes ha existido otra, pues parece lógico que tenemos que repensar la arquitectura del trabajo. Y en ese repensar la arquitectura del trabajo antes de meter tecnología, significa que el negocio tiene que estar comprometido, operaciones tiene que estar comprometido, producción tiene que estar comprometido y estrategia tiene que estar comprometido. Esto no consiste en meter tecnología para hacer las cosas que hacíamos antes, pero de una forma más novedosa. No. La IA es tan potente que tiene que hacernos cambiar la forma en que organizamos el trabajo. Entonces, te voy a hacer un resumen de los 5 errores a la hora de implantar IA que no hacen mejorar tu ROI. Es un proceso mal diseñado, en primer lugar. Un proceso mal diseñado, metes tecnología y aceleras algo que ya está mal. Ineficiencia. Haces lo mismo de antes, pero más rápido. Haces cosas más rápido. Sin retorno a la inversión definido desde el inicio, pues no hay proyecto, porque no podemos medir cuál ha sido el impacto del proyecto de IA al final. No lo es medible. Tercer error. Un piloto bien desarrollado, pero no pensado para escalar desde el principio. Esto es una demo, un prototipo, pero no es un proyecto que impacta en cuenta de resultados. Error número 4. Tiempo liberado gracias a la automatización, mal utilizado. Si el tiempo que libero en mi gente lo utilizamos mal, pues puede haber un ROI sobre el papel, pero no va a haber impacto en la cuenta de resultados. Error número 5. Desarrollar tecnología sin el compromiso de negocio, estrategia, producción o operaciones es una herramienta que puede quedar huérfana. Aquí la pregunta que deberías hacerte antes de aprobar cualquier proyecto de inteligencia artificial es si has rediseñado el proceso o simplemente has metido tecnología a lo que ya existía. Entonces, si te suena alguno de estos 5 errores es que los has vivido de cerca. Yo en mi caso, desde Sináptica, que es la consultora desde la que hago proyectos y servicios de arquitectura de procesos de IA, no me encaja ningún tipo de proyecto
que no tenga un impacto en el ROI, que no tenga un retorno a la inversión y que no tenga un impacto en cuenta de resultados, evitando los errores que aquí, estos 5 errores que aquí te he comentado. Y ahora te pregunto, de estos 5 errores, ¿cuál has vivido en primera mano? Me gustaría leerte, si me lo dejas en comentarios, mi compromiso es que te responderé. Lo dejamos aquí. Seguimos.